Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión, Democracia. Buscando la verdad en la revista de opinión Democracia, 7:16 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Queremos abrir un debate respecto de al menos dos hechos de coyuntura. El uno tiene que ver con un dictamen de un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha a favor de jueces destituidos por una evaluación, por un mandato popular de febrero del 2018 y resolución del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, y por otro también hablar de esta suspensión de visas de los Estados Unidos con el derecho que le asiste, como dice el comunicado, ha revocado las visas de no inmigrante de varios jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en los sectores legal y judicial al determinar que ya no califican para esas visas. Estos dos temas queremos plantear al doctor Gustavo Medina López, ex procurador general del Estado, el doctor Vladimiro Álvarez Grau, ex ministro de Gobierno, y también ha sido invitada la ex fiscal general del Estado y académica doctora Mariana Yepes. Quisiera empezar con el doctor Gustavo Medina. ¿Cómo enfrentar esta decisión de la Corte Provincial de Pichincha, que ha sido cuestionado severamente por el propio órgano disciplinario, por el Consejo de la Judicatura, incluso con una afirmación grave, porque hay una jueza que estuvo de vacaciones y que regresó por unas horas para firmar el fallo y regresar a las vacaciones? El argumento del Consejo de la Judicatura es que el fallo fue firmado por una jueza que en esa fecha tenía licencia de vacaciones y que por lo tanto actuó cuando su jurisdicción estaba suspendida. ¿Cómo enfrentar este caso? ¿O habrá que preparar los recursos finalmente del pueblo ecuatoriano para indemnizar a los jueces? Doctor Gustavo Medina, muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a la distinguida contertulia y al contertulio doctor Álvarez. El fallo de una de las salas de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ha provocado mucha preocupación en la conciencia nacional, tanto porque aunque no se tratan exactamente de las mismas acciones, sí se refieren al mismo tema, tanto esta decisión como también la sentencia expedida por la Corte Constitucional, que también ha merecido y merece un análisis especial. Y mucho más cuando, en tratándose del fallo primeramente indicado, usted ha puntualizado que se han expresado serios cuestionamientos a la intervención de una de las integrantes del tribunal que ha expedido esa sentencia. Esperemos a ver qué es lo que dice pues el propio Consejo de la Judicatura en ejercicio de la potestad disciplinaria, para ver cuáles son las connotaciones y efectos de ese fallo. Con este fallo, si bien no se puede observar el fallo en sí mismo, pero sí el órgano disciplinario, si encuentra, el Consejo Nacional de la Judicatura, si encuentra presuntas irregularidades en la actuación de los jueces, pudiera abrirse procesos administrativos y llegar quizás, doctor Medina, a una sanción, como el caso de la jueza que estaba de vacaciones y suspende las vacaciones solo para firmar el fallo. Ciertamente que el procedimiento disciplinario no puede variar el contenido de la decisión, pero si esa decisión se habría tomado con algunos defectos de orden jurídico, podría pues después pensarse en algún cuestionamiento a esa decisión.
Queremos saludar al ex ministro de Gobierno y académico, el doctor Vladimiro Álvarez Grau. Antes de darle la palabra, quisiera ilustrar lo que aquí en la revista de Opinión Democracia sostuviera la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, doctora María del Carmen Maldonado, respecto de este caso del dictamen de la Corte Provincial de Pichincha. Estas vacaciones fueron autorizadas desde el 1 de junio. Nunca sufrieron cambios desde el 1 de junio, sino única y exclusivamente para suscribir este fallo. ¿Y cómo logra suscribir? A través de un correo electrónico que lo tengo aquí también, donde dice: buen día, Paolita, por necesidad institucional de manera urgente se dejan sin efecto mis vacaciones, y le dejan sin efecto las vacaciones de 13 a 17 horas. Como que las vacaciones fueran en horas. Si hay una acción, la acción de personal es el instrumento por el cual se regulan todos los movimientos de personal. Por lo tanto, si hay una acción de personal para vacaciones, debió existir una acción de personal para suspender dichas vacaciones. En derecho las cosas se deshacen como se hacen. Por lo tanto, el pedir que por horas se le habilite para poder suscribir un fallo estando de vacaciones es sujeto de investigación en este momento por parte de la Dirección Nacional de Transparencia. Ese fue el testimonio de la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, doctora María del Carmen Maldonado. Doctor Vladimiro Álvarez, un gusto saludarlo. ¿Cómo ve este proceso para indemnizar a jueces por un dictamen de la Corte Provincial de Pichincha con observaciones, decíamos, del órgano disciplinario de que esto se contrapone a una sentencia de la Corte Constitucional? Buen día. Buenos días y gracias por esta oportunidad de compartir con tan destacados juristas. Yo coincido totalmente con lo que mencionó el doctor Medina y con lo que ha informado la doctora María del Carmen Maldonado. En definitiva, en todos los casos en que haya indicios suficientes que lleven a establecer que un juez ha actuado en contra no solamente de la moral, en contra de concepciones éticas, en contra de normas de procedimiento, sino abiertamente en contra de la ley y de la lógica, tienen que ser investigados y tiene que llegarse a una resolución de que en caso de que se hubiera actuado así, en contra de la ética y de la ley, que haya una sanción administrativa o algo más, si fuera necesario. Doctor Vladimiro Álvarez, el argumento del Consejo de la Judicatura es que la Corte Constitucional determinó que no existía vulneración alguna a los derechos de las y los jueces, y es con jueces que no superaron la evaluación de desempeño. Evaluación que emana del pronunciamiento popular del 4 de febrero del 2018 y que se dispuso desde el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que presidiera ese reconocido hombre público, el doctor Julio César Trujillo. Si es que hay esta contradicción, ¿cómo implementar esto? Bueno, definitivamente hay que tener claro que todo funcionario público, que toda persona que está trabajando o que debe trabajar en beneficio de la institucionalidad del país, si alguien en ese caso ha cometido una irregularidad, obviamente hay que investigar con el derecho a la defensa, por supuesto, y luego tomar las decisiones necesarias con firmeza para recuperar la credibilidad, la confiabilidad en instituciones tan importantes como son las que se refieren a la función judicial. ¿Y cómo recuperar esa credibilidad y la imagen, sino con hechos, con actuaciones que no se evidencian, doctor Álvarez? Pero por supuesto con las investigaciones y las resoluciones que establezcan con claridad si se ha actuado bien o si se ha actuado mal. Y si se ha actuado mal,
indiscutiblemente hay que aplicar las sanciones administrativas o de otro tipo a que hubiera lugar. Mientras tanto, lo que se ha pedido es los recursos que están a la mano, un recurso de ampliación y de aclaración, y también una acción extraordinaria de protección contra la sentencia de la Corte Provincial, en vista de que el argumento del órgano disciplinario es que el contenido va en contra del pronunciamiento de la Corte Constitucional, doctor Álvarez. Obviamente, las decisiones de la Corte Constitucional tienen que ser respetadas, pero no por eso tiene que dejarse de investigar a profundidad las actuaciones de jueces y otros miembros de la función judicial o relacionados con la búsqueda de la verdad y de la justicia. Doctor Gustavo Medina, si el argumento del Consejo de la Judicatura es que la Corte Constitucional determinó que no había vulneración alguna de derechos de los ex jueces y ex conjueces que no superaron la evaluación de desempeño y que esto deviene del mandato popular de la consulta de febrero de 2018 y exigido por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, simplemente, ¿en qué va a quedar esto? En todo caso, en este asunto y en virtud del recurso extraordinario de protección que se ha anunciado, la Corte Constitucional va a tener que debatir sobre el tema de la protección efectiva de los derechos por parte de un tribunal debidamente integrado para establecer si es que se habría incurrido en algún vicio constitucional en el pronunciamiento al que nos estamos refiriendo. Es decir, la Corte Constitucional deberá abocar este caso y emitir un pronunciamiento respecto de este dictamen a través de la acción extraordinaria de protección. Es la Corte Constitucional el juez competente para conocer los recursos extraordinarios de protección frente o que se deducen en contra de decisiones que tuvieran la condición de firmes, de suerte que a esa corte de interponerse ese recurso le compete hacer las disquisiciones jurídicas a las que he hecho mención. Bienvenida a la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado, académica. ¿Cuál es su criterio de su amplia experiencia respecto de este fallo de un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha a favor de ex jueces y ex conjueces que, como argumenta el Consejo de la Judicatura, no superaron la evaluación de desempeño y por ello salieron de la función judicial? Una demanda millonaria, como ha sido calificada. ¿Qué piensa de este caso, doctora Yepes? Buen día. Por favor, el audio, hágame el favor. Sí, perdón. Con Buenos gusto. días, Buen día. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, doctor Vladimiro Álvarez, doctor Medina. Buenos días, qué gusto compartir con ustedes. Bueno, yo creo que es un poco por decir, ¿no? Es preocupante la decisión de la sala de la Corte Provincial. Y es preocupante por varias razones. No me parece a mí el camino adecuado haber concurrido tanto a la Corte Constitucional como a la Corte Provincial para presentar un reclamo de carácter constitucional relacionado con la evaluación de los jueces, ex jueces de la Corte Nacional. ¿Esto qué ha motivado? Ha motivado contradicción en las resoluciones. Entonces la ciudadanía debe preguntarse ¿qué es lo correcto? ¿Cuál de las sentencias es válida? ¿Cuál debe aplicarse? La Corte Constitucional da unos parámetros para la liquidación de las remuneraciones a los que podrían tener derecho los ex jueces. Unos parámetros que en relación al tiempo, sobre todo al tiempo, y también a
a la deducción de aquellos valores que pudieron haber percibido cuando estaban si es que desempeñaban otras funciones del Estado, en el Estado. Pero no solamente es eso, esos parámetros. Esta sentencia de la Corte Provincial, en la parte resolutiva, es más amplia que la Corte Constitucional. Y se podría encontrar una cantidad de contradicciones también en la parte considerativa. Pero lo que sí llama la atención es esto, ¿no? Su espectro es totalmente beneficioso a los peticionarios. Eso es un tema que sí debería ser revisado. Entonces, claro, la prensa dice que son indemnizaciones millonarias, las que podría establecer el Tribunal Contencioso Administrativo, porque las dos sentencias remiten a los reclamantes que concurran a la vía contenciosa administrativa. Pero los parámetros de las dos sentencias son totalmente diferentes. La Corte Constitucional, que es el más alto órgano de control constitucional del país, y que a mi entender eso es lo que debería aplicarse, esa da unos parámetros totalmente inferiores, en las cuales las indemnizaciones reclamadas y concedidas tanto por la Corte Provincial como por la Corte Constitucional no son tan altas, ¿no? En relación a lo que dice la Corte Provincial. Después el asunto de la constitución de la sala también no solamente que es preocupante, sino que genera una inseguridad jurídica. ¿Cómo puede una jueza renunciar a sus vacaciones por 4 horas? Y si leemos con detenimiento la resolución de la Sala de la Corte Provincial, encontramos que este proceso demoró muchísimo tiempo. Desde luego que se justifica porque dice que ha habido unos incidentes que ha promovido el Consejo de la Judicatura. Pero esos incidentes, la misma Corte señala que fueron superados en el mes de mayo, me parece, del año 2001. Estos temas constitucionales deben ser resueltos inmediatamente, ¿no? ¿Y cómo se demora desde junio a diciembre? Esperando precisamente que la Corte Constitucional dicte su resolución para ellos dictar la suya. Aparte de estos comentarios que me parecen tan, ¿qué podría decir?, escandalosos, que promueve la Corte Provincial en la sala correspondiente, he conocido este recurso, creo que el fondo mismo está ya debatido por la Corte Constitucional. Nos queda a nosotros decir y hacer notar a la ciudadanía que la Corte Constitucional no declara inconstitucional las resoluciones de designación de quienes hicieron las veedurías, el comité de expertos, de las evaluaciones, sino que se refiere únicamente al reglamento y sobre todo a una disposición del reglamento dictado por el Consejo Nacional de la Judicatura. Las evaluaciones responden al criterio del Consejo de la Judicatura basándose en las normas constitucionales, en las normas de la Ley Orgánica de la Función Judicial vigentes en esa época, porque ahora ya también se han introducido reformas, y sobre todo a un informe del Consejo de Participación Ciudadana, que había analizado todo un estudio respecto de la conformación de las Cortes y las críticas que hubo al respecto. Entonces yo creo que la decisión del Consejo de la Judicatura para la evaluación se basó en la Constitución, en la ley, en la resolución del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, que funcionó en base a una consulta ciudadana, ¿no? Y que también legitimó la reorganización de la Corte Constitucional, de esta misma Corte Constitucional, que después dicta la sentencia, que no es que deje sin lugar los nombramientos, tiene esa salvedad en que declara la legalidad, la inamovilidad de las resoluciones
de los nuevos jueces y también de aquellos que estaban antes de ser designados, estos que ahora ocupan los cargos de magistrados de la Corte Nacional. Doctora Mariana Yepes, a propósito de la actuación presuntamente ilegal de la jueza Fernández, que está de vacaciones y vuelve, como bien señalara la presidenta del Consejo de la Judicatura, quizás le consulto, pudiera ser procesada por delitos de arrogación de funciones y fraude procesal. Bueno, bastantes posibilidades habría, ¿no? También sería un prevaricato. Y el fraude procesal también podría ser. Aparte del control disciplinario que podría aplicarse a la jueza. Pero toda la sala estaría viciada, estaría contaminada por una actuación ilegal, por haber asumido funciones que al momento no tenía. Entonces la conformación de la sala es ilegal, está contraria a las normas, no se ha conformado debidamente. Se ha conformado con una persona que estaba en goce de vacaciones y que utilizando un subterfugio se integra. ¿Para qué se integra? Solamente para firmar. Porque yo no creo que en ese lapso de tiempo tan corto hayan elaborado. La resolución ya estaba hecha y ella se incorpora para firmar. O sea, para legalizar lo que ya habían hecho sus compañeros. Consecuentemente, con ese argumento que usted sostiene, doctora Yepes, quiero trasladar una inquietud del doctor Stalin Raza, que sostiene, el jurista Raza, sostiene que consecuentemente la sentencia de la Corte Provincial debiera ser declarada nula por falta de integración adecuada del tribunal. Sí, es lo correcto, porque está indebidamente conformada la sala. O sea, no existe legitimidad ni legalidad en un juez. Ese es el caso de los jueces pluripersonales. No lo hace uno solo, sino que le hacen los tres que conforman la sala. No hay sala en este caso, definitivamente no lo hay. Es una sentencia nula. Y eso, pues, si ya se interpuso, como le escuché al doctor Medina, ya se interpuso la acción extraordinaria, debe conocer la Corte Constitucional y determinar con absoluta claridad si es válido o no y hasta dónde, porque se contradice con su propia sentencia, aparte de provenir de un órgano supuestamente conformado. ¿Para qué? Para dictar una resolución que beneficie a quien lo presentó. No se sabe con qué intenciones lo hicieron, ¿no? Muy esclarecedor esos argumentos. Quisiera volver con el doctor Gustavo Medina. Una de las atribuciones, de acuerdo con la ley de la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, es la facultad de suspender temporalmente, hasta por 90 días sin sueldo, a los jueces, de acuerdo a su actuación. ¿Debiera hacerse esto frente a estas presuntas graves irregularidades en esta actuación, doctor Medina? El Consejo de la Judicatura tiene potestades disciplinarias que debe ejercerlos en su amplitud frente a esta situación, porque estamos frente a un pronunciamiento jurisdiccional que ha provocado reacción en la conciencia jurídica nacional, sobre todo porque se está hablando de un tribunal indebidamente integrado y para ser competente cuando se trata de jueces de tribunales multipersonales, esos deben estar debidamente integrados. Por eso es que señalo que este asunto deberá ser conocido por la Corte Constitucional con motivo del anunciado recurso extraordinario de protección respecto de la sentencia dictada por la Sala de la Corte Provincial de Pichincha. Y consecuentemente también en una instancia superior en la Corte Constitucional pudiera ser declarada nula la integración del tribunal, doctor Medina. Exactamente ese es el tema que tiene que debatir la Corte Constitucional. Hace un instante señalé que la protección adecuada a los derechos de las personas
debe ser dada por jueces competentes, y los jueces competentes, cuando son pluripersonales, deben estar integrados por los jueces o magistrados que correspondan, debidamente actuando en ese procedimiento. Este es un tema que va a ser materia de mucha preocupación y de mucho análisis por parte de la Corte Constitucional, sin perjuicio de la preocupación que los ciudadanos, pues, especialmente de quienes estamos en la tarea del ejercicio profesional, y muy particularmente el Consejo de la Judicatura, ejerza sus potestades disciplinarias. Doctor Vladimiro Álvarez Grau, ¿cómo debiera actuar la Corte Constitucional a sabiendas de estos señalamientos que se han hecho, que la integración no fue la adecuada del tribunal, esta condición irregular del retorno de la jueza y también este dictamen que contradice a la Corte Constitucional? Independientemente del fondo de la decisión de la Corte Provincial, obviamente lo que la Corte Constitucional tendrá que analizar es la indebida integración de ese Tribunal de Justicia que se conformó de manera absolutamente irregular con una jueza que estaba de vacaciones. Si estaba de vacaciones no podía, por pocas horas, dejar de estar de vacaciones para ir a firmar la sentencia y volver a estar de vacaciones. Y es eso lo que la Corte Constitucional debería analizar como fundamento para declarar la nulidad de la sentencia que dictó irregularmente ese tribunal inferior. En consecuencia, esta actuación va a tomar su tiempo, doctor Vladimiro Álvarez. Mientras tanto, ¿pudiera también, como preguntaba la presidenta del Consejo de la Judicatura, con la facultad que tiene de suspender hasta 90 días sin sueldo a esos jueces? Obviamente el Consejo de la Judicatura tiene esa facultad y debería ejercerla para dar tiempo que la Corte Constitucional tome su decisión sobre el tema. Quisiera plantear a nuestra invitada e invitados juristas sobre el otro tema que está en debate respecto del dictamen del pronunciamiento de la Embajada de los Estados Unidos de América que hiciera público este lunes respecto de un tema, como sostiene la Embajada a través del documento, que la corrupción amenaza la estabilidad de los países y la seguridad de sus ciudadanos, y declara que ha revocado las visas de no inmigrante de varios jueces ecuatorianos y otros individuos, dice el comunicado, que trabajan en los sectores legal y judicial, al determinar que ya no califican para esas visas. Y por confesión de un propio abogado, el doctor Jorge Acosta, que fuera presidente del Tribunal Supremo Electoral, que es abogado en libre ejercicio, y que dice que está en su derecho la embajada y que no hay problema para él. ¿Cómo ve, doctora Mariana Yepes, este pronunciamiento de la embajada americana con el derecho que le asiste a revocar visas, pero que también con esto pone en duda la actuación de jueces que no conocemos los nombres, porque tampoco es correcto generalizar que todos los jueces ecuatorianos son así? No es el caso. Por eso sería bueno que se conozcan en algún momento, por pedido del país, de los nombres de esos jueces que han sido revocados la visa, doctora Yepes. No, sí, pero yo antes quisiera completar la idea respecto de esta sentencia dictada por la Corte Provincial de Pichincha. Con gusto, doctor. Yo veo en la resolución de la Corte inclusive lo asombroso como es, realmente contiene una amenaza al Consejo de la Judicatura, al órgano superior administrativo y disciplinario. Yo creo que en este caso lo conveniente sería que la Fiscalía ya inicie una investigación porque la conducta de quienes conformaron la sala
sea debida o indebidamente, y en este caso indebidamente, ella, la señora no tenía la calidad de jueza, a ese instante estaba suspendida su jurisdicción, debe ser analizada. Debe ser analizada porque tiene su comportamiento, el comportamiento de toda la sala, yo creo toda la sala, también haber permitido que firme que quien estaba suspendido con la jurisdicción debería ser estudiado por varios delitos, posibilidades de delitos que cometieron. Entonces, no solamente es la actividad administrativa, el control disciplinario, sino también una participación delictiva que debe ser analizada, investigada primeramente por la Fiscalía. Bien, con relación a lo de las visas, a la declaración del embajador, la actitud del consulado de Estados Unidos, digamos, ¿no? Porque ese es el órgano que da las visas y que también las quita. Yo creo que eso es un tema sumamente delicado. Si bien el retiro de las visas no es una sanción, pero es una sanción moral para quien ha recibido esa notificación y preocupa muchísimo porque está vinculado al sector justicia. Da la impresión como que todo el sector justicia estaría inmerso en actos de corrupción. Porque ¿a qué se debe? ¿A qué se debe la decisión del consulado? Eso no sabemos, pero sí conocemos que es realmente, como dice el doctor Acosta, la voluntad del Estado. O sea, es un derecho que tiene Estados Unidos a recibir en su país a ciertas personas o a negarse a recibir, y por diferentes motivos. No solamente por motivos relacionados con la administración de justicia, pero en este caso sí parece que está relacionado con la administración de justicia, porque dice que son jueces y dice que son gente que trabaja con el derecho, entonces ahí pensaríamos que son abogados, que son fiscales, etc. Es delicado que se haya generalizado porque se desacredita toda la administración de justicia y además pierde credibilidad frente a la ciudadanía. Me parece bien que la presidenta del Consejo de la Judicatura les haya solicitado los pasaportes, sería con las visas para conocer si han retirado o no, pero eso también no sé qué resultado vaya a tener, porque ¿en base a qué? ¿Cuál sería la obligatoriedad, lo impositivo para que cumplan aquello, ¿no? También solicitar que la embajada o que el consulado explique quiénes son, que den los nombres de quiénes son los jueces, yo creo que también no va a tener eco. Entonces es una actividad que no, una iniciativa que no va a ser positiva, ¿no? Para conocer en qué estado se encuentran, por qué razones se han quitado. Porque si existe una confidencialidad de parte de las autoridades de la embajada, del parte del consulado, del Departamento de Estado, no vamos a obtener ninguna respuesta en ese sentido. Es preferible que se hagan otro tipo de investigaciones, que lo voy a reiterar, que ya lo dije, en el sentido de analizar a los jueces cuestionados, porque creo que el Consejo de la Judicatura sí debe tener conocimiento, ya sea por denuncias o por conocimiento público a través de los medios de comunicación, cómo ciertos jueces tienen unas actuaciones indebidas, y no solamente indebidas, sino escandalosas. Entonces, analizando esa situación, podría llegar a conclusiones. Y uno de los medios, por ejemplo, es las declaraciones patrimoniales. Analizar las declaraciones patrimoniales y procurar el levantamiento del sigilo bancario por parte de los jueces y de los fiscales. Y quiero también hoy insistir en un tema. Cuando se hacía la evaluación de quienes estaban en la Corte Nacional, o sea, de los jueces que motivan, cuya salida ha motivado estas resoluciones contradictorias que ahora mencionábamos, hubo 2 jueces de la Corte Nacional que se negaron a levantar el sigilo bancario. Todo eso podría darse también en estos casos, y eso sería uno de los elementos para introducirse en una investigación seria respecto de las actividades. No olvidemos que el gobierno de Estados Unidos apoya a los estados muchísimo en la lucha contra el narcotráfico. Y el narcotráfico es uno de los elementos que ocasiona violencia, que ocasiona un ambiente delincuencial como el que estamos viviendo hoy en el país. Casi todos los crímenes están relacionados con el pequeño tráfico de drogas, con gente que ya estaba sentenciada
las víctimas generalmente son perseguidas, quizás por las otras bandas. Todo eso ha generado un ambiente que rompe la paz del Estado y está vinculado con el narcotráfico. Entonces el Consejo de la Judicatura bien podría analizar o investigar la posición de ciertos jueces que sus actuaciones han sido criticadas por la prensa, criticadas por la ciudadanía, escandalizada la ciudadanía por procederes tan ligeros al dar libertades a quienes están inmersos en este tipo de delitos. Desde ahí podría comenzar. Muy importante lo que ha dicho la doctora Mariana Yepes. Quisiera trasladar la inquietud al doctor Gustavo Medina López respecto de esta decisión de los Estados Unidos de revocar visas a varios jueces ecuatorianos, como dice el comunicado, y otros individuos que trabajan en los sectores legales, entre ellos abogados. Quisiera añadir que este martes el Consejo de la Judicatura, a través de la Dirección Nacional de Transparencia, ha pedido a los jueces y magistrados que informen si sus visas americanas han sido revocadas. Doctor Medina. La información proveniente de la Embajada de los Estados Unidos de América, en el sentido que usted ha señalado, Miguel, es bastante grave. Claro que esa información no contiene nombres, ni contiene tampoco causas por las cuales esas visas han sido revocadas o las solicitudes habrían de ser negadas. Pero me parece que se ha hecho lo que tenía que hacerse al solicitar a la Embajada de los Estados Unidos de América que amplíe la información. No hay que olvidar que en el pasado inmediato ocurrió una información similar en cuanto a los nombres de narcos generales, pero esos nombres al poco tiempo el país pudo conocerlo. ¿Por qué no podría ocurrir lo mismo también en esta nueva información? Pero la información no tiene que quedarse en los nombres, sino en las razones por las cuales han sido esas visas revocadas, porque esas razones podrían dar pie para investigaciones de carácter disciplinario en el Consejo de la Judicatura en torno a la probidad con la que deben actuar quienes ejercen las tareas de administrar justicia. A mí me parece que hay que insistir en esa información. Claro que es asunto de soberanía del país el negar las visas, pero se informan de que jueces y otras personas vinculadas a trámites legales y judiciales han sido revocadas las visas precisamente en la lucha contra la corrupción, y por esa razón creo que la información debe ser ampliada para que podamos conocer qué es lo que ha ocurrido en la decisión de los Estados Unidos, soberana, vuelvo a repetir, pero que tiene proyecciones y trascendencia en nuestro país, porque estarían, según esta información de carácter general, implicados jueces y otros operadores de justicia. Esto clama que se clarifique, no para simplemente conocerlo, sino para hacer las indagaciones correspondientes en cuanto a las causas o razones que podrían tener implicación en la probidad, que es elemento sustancial para el ejercicio de la potestad de administrar justicia. Doctor Vladimiro Álvarez Grau, ¿cómo enfrentar este pronunciamiento del gobierno de Estados Unidos de revocar visas de varios jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en el sector legal y judicial, dice el comunicado, pero a renglón seguido
sin mencionar directamente ni nombrar los jueces ni mencionar de qué se trata, sí habla el gobierno de Estados Unidos, dice la corrupción amenaza la estabilidad de los países y la seguridad de sus ciudadanos. Es decir, articula el retiro de las visas con vinculación a temas de corrupción. ¿Cómo afrontar este tema? Debe conocer el país y luego no solo conocer el país, los nombres, sino la actuación de esos jueces con presuntas irregularidades. Yo coincido una vez más con el criterio de la doctora Mariana Yepes y con lo manifestado por Gustavo Medina. Es decir, que la información que ha dado la Embajada de los Estados Unidos en el sentido de que ha revocado las visas de no inmigrantes a varios jueces y otras personas vinculadas al sector de administración de justicia, es insuficiente. Es una buena información que se haya dicho que efectivamente ha revocado visas para que se frene en algunos casos el tema de corrupción dentro de la función judicial. Pero sin decir los nombres, lo que ocurre es que el criterio se generaliza a todos los jueces porque no se sabe quiénes son. Y por otra parte, el hecho de que el Consejo de la Judicatura solicite a los jueces que informen si es que se les ha revocado a ellos la visa para los Estados Unidos de América, yo creo que no tendría mucho sentido, porque no sé si dentro de los procedimientos de la Embajada Americana y de las relaciones internacionales de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, piden a cada uno, oiga, presénteme el pasaporte para anular su visa. No creo que sea así el procedimiento. Y no creo que les notifiquen a cada uno, oiga, les hemos revocado, sino que creo que la revocatoria de las visas debe constar en el sistema computacional, en el sistema tecnológico del Departamento de Estado americano, de tal forma que si alguien quiere entrar a su país, sabe que tiene revocada la visa. De tal manera que para el país es muy importante conocer los nombres para que no se generalice a todos los jueces esta vinculación con actos de corrupción a los que se ha referido la Embajada Americana. Pero por otra parte me parece bien también que el Consejo Nacional de la Judicatura haya solicitado, aunque sea en forma confidencial, a la Embajada Americana que les dé a conocer, no en forma pública, pero en forma directa al Consejo de la Judicatura, los nombres de aquellos jueces, porque deben basarse indiscutiblemente en información o investigaciones que ha hecho el Departamento de Estado acá en nuestro país. Antes existían algunos acuerdos de colaboración en información entre el gobierno ecuatoriano y otros países, entre esos los Estados Unidos. Lamentablemente, en el gobierno de Correa se dieron por terminados esos acuerdos, esos convenios de información compartida, y quedó solamente al criterio y a la información que cada país tenga sobre lo que ocurre en el Ecuador. En definitiva, yo creo que es muy importante el debate que ha dado lugar la declaración del embajador de los Estados Unidos para buscar una mayor concentración en la investigación sobre corrupción en el sistema judicial ecuatoriano. Doctor Vladimiro Álvarez, en el caso de los 4 generales que fue revocada la visa, la Embajada de los Estados Unidos, luego de hablar, su embajador Michael Fitzpatrick, habló de narcogenerales, ese fue el término que usó él. Inmediatamente se convocó a un general que se presente
que presente el pasaporte y le sellaron que estaba revocada la visa. Igualmente a los 3 generales restantes. Quiero en casuística señalar declaraciones del doctor Jorge Acosta, que fue presidente del Tribunal Supremo Electoral y abogado de Dalo Bucarán y otros presuntamente vinculados a actos de corrupción. Él sostuvo a Diario El Comercio, dijo: el otorgamiento revocatoria de una visa es un acto soberano de cada país. Si no quieren que vaya a Estados Unidos, simplemente no iré. Pero él testimonió que en el correo que le notificaron también se especifica que debe acercarse al consulado americano para realizar la cancelación física de la visa. Es decir, ¿esto pudiera ocurrir con los jueces, doctor Álvarez? Sí, pudiera ocurrir, pero mi pregunta es: ¿qué pasa si un juez o varios jueces se niegan a llevar el pasaporte? No por eso significa que la visa está vigente. La visa constará revocada en el sistema informático del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Consecuentemente, doctora Mariana Yepes, este caso, para bien del país, para identificación, para que no haya más generalizaciones, debiera buscarse un mecanismo para identificar a quienes con argumentos, sin nombres, pero con argumentos, el gobierno de Estados Unidos revoca las visas. Un poco difícil sería identificar en la forma como los generales fueron llamados por la embajada, porque fue un desfilar de generales que pasaron por el consulado precisamente llevando el pasaporte para que les pongan el retiro de las visas o la anulación de estas. Un poco complicado, no creo que eso hagan con los jueces. Pero sí me parece a mí que sería adecuado. Yo no sé si ese sea el camino diplomático, no sé cómo podría actuar el gobierno de Estados Unidos, una reunión reservada con las autoridades, con el Consejo de la Judicatura y con el presidente de la Corte, para hacerle conocer quiénes son estas personas. Pero tendría inmediatamente que tomarse las acciones administrativas y disciplinarias por parte del Consejo de la Judicatura. Esa sería una de las salidas. Aparte, yo ya mencioné que se podría hacer una investigación a aquellos jueces con actuaciones escandalosas. Y no solamente en el tema de drogas, existen también jueces que han actuado escandalosamente en otros procesos. Por ejemplo, aquí en Quito, en el caso de Inunda, en el caso de la prefecta que no sale, que no se despacha nunca. Hay procesos que no son tomados en cuenta de tanta trascendencia, sin embargo no los toman en cuenta, no sé cuáles son las intenciones. Todo eso podría muy bien investigarse desde el Consejo de la Judicatura, pero me parece lo más adecuado que exista una reunión reservada, que se provoque una reunión reservada. Y a lo mejor ahí se darían los nombres sin que haya publicidad, pero sirve de un extraordinario elemento para que se haga una depuración de aquellas personas que están involucradas con la corrupción. Ahora, para el ejercicio profesional de los abogados es un poco más difícil, ¿no? Porque existe una libertad de ejercer la profesión. Cada abogado tiene su propia ética y sabrá qué casos acepta y qué casos no acepta. Pero lo discutible, lo delictivo, es aquel abogado que provoca resoluciones a favor a través de confusión o de cohecho sobre todo, ¿no? Eso sí que es grave. Pero eso tiene que investigarse. Tal vez habrá abogados conocidos, registrados por la embajada, que también se refiere en una forma muy ligera el embajador en sus declaraciones. Doctor Gustavo Medina, con estos insumos debiera actuarse más diligentemente desde el Consejo de la Judicatura, como se ha dicho, para identificar quienes no tienen visa, y si la Embajada de los Estados Unidos, a través de su consulado, llama a los jueces y abogados para que presenten, como los generales que fueron convocados, para que presenten y se les certifique que ya no tienen la visa. Como también decía el doctor Vladimir Álvarez, si no quieren los jueces, ¿cómo se les puede exigir? Personalmente, creo que
este asunto inscribiéndose en el marco de la lucha contra la corrupción, no puede quedar simplemente en el anuncio general de que hay jueces y otros operadores de justicia a quienes se les ha revocado las visas. Por lo que conocemos, en los Estados Unidos son muy meticulosos en estas investigaciones. Solo hay que recordar que en el Ecuador los insumos, las informaciones respecto de casos realmente emblemáticos como Odebrecht y otros vinieron desde los Estados Unidos de América. Pero además existen convenciones que obligan a los estados a cooperar en la lucha contra la corrupción. La Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción de la OEA, la Convención de la ONU de Lucha contra la Corrupción, me parece que son suficientes sustentos para que el Consejo de la Judicatura recabe de la Embajada de los Estados Unidos información detallada, nombres y causas. Y en principio, pues, esa información deberá ser reservada, pero ya en los procesos judiciales y disciplinarios que podrían incoarse, esa reserva ya no podría subsistir. En suma, a mí me parece que hay que perseverar en la insistencia para que de la Embajada de los Estados Unidos provenga una información detallada sobre una información asimismo tan grave como la que hemos estado comentando con esta oportunidad. Doctor Vladimir Álvarez, esto tiene que ver con presuntos actos de corrupción, como se han evidenciado. Y yo recuerdo cuando usted fue ministro de gobierno, en el gobierno del régimen de Osvaldo Hurtado, tuvo, por ejemplo, y conozco porque admiro, uno de los subsecretarios fue un reconocido penalista académico de larga trayectoria, de estos males de corrupción, incluso a propósito del señalamiento de la Embajada Americana de los narcogenerales, estos males como el narcotráfico que han ido creciendo desde hace mucho tiempo y en lugar de cortar, lo que se ha ido es enraizando en la sociedad ecuatoriana. Sí, definitivamente es muy importante la labor y la actitud que tenga cada gobierno en nuestro país para poder combatir frontalmente los actos generales de seguridad, de delincuencia, de corrupción y, a no dudarlo, todo lo que tiene relación con el narcotráfico. Pero si no existe esa decisión, si una u otra autoridad en nuestro país se hacen los de la vista gorda, como se dice comúnmente, y dejan pasar estos actos, y luego algunos jueces en actos de corrupción contradicen las normas legales y éticas y se prestan para declarar inocentes a quienes se les presenta, o la policía en un momento determinado presenta como personas que han participado en actos de corrupción y de narcotráfico, y luego los jueces los declaran inocentes, obviamente cae todo por su propio peso. Y allí es donde el criterio de la diplomacia americana pretende contribuir de alguna manera a que esto no quede en la impunidad. Es imprescindible que todas estas inquietudes que se han despertado por la declaración del embajador de los Estados Unidos sean resueltas y se establezca y se individualice
Y como se ha dicho en este panel la mañana de hoy, no solamente es suficiente conocer los nombres, sino conocer cuáles fueron los actos irregulares que cometieron, en base a los cuales el gobierno de los Estados Unidos ha revocado la visa. Bien, quiero agradecer el aporte a este tema tan complejo y difícil a la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado y académica, al doctor Gustavo Medina, ex procurador general del Estado, y al doctor Vladimiro Álvarez, ex ministro de Gobierno, por aportar a este análisis tan importante en la coyuntura del país. Muchas gracias, muy buen día, muy amables. Gracias. Buenos días. Encantado, mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:10 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos para hablar de otro tema candente, el proyecto de ley para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, con 4 invitados a este panel. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Te emociona un mundo donde la humanidad coexista en armonía con la naturaleza? Con tu ayuda es posible. Ahora, pequeñas acciones producen grandes cambios. Desconecta los cargadores de los equipos